Observen este lugar. ¿No es maravilloso? Esto es Kirkland, en la parte de atrás del Motion Picture Studio en Provo, Utah. Aquí se filman muchas de las películas de historia de la iglesia. Y creo que es el lugar perfecto para hablar de Santos. Este es el tomo 1 de Santos. Quizás hayan oído hablar de él. Se han vendido más de 400,000 ejemplares y más de 1 millón de personas lo han leído en formato electrónico. Está disponible en 14 idiomas. ¿Qué dicen los lectores acerca de Santos? Me encantó que en el tomo 1 de Santos todas las fuentes estaban en el libro, pero si quería más información podía ir a internet y averiguar más cosas si me quedaba alguna duda. El tomo 1 de Santos, sí, es un libro de historia, pero no lo parece. Es casi como si fuera un diario personal. Parece un libro que encontraste en la escuela o algo así. Me encanta su transparencia. Hay tantas personas que intentan debilitarnos diciendo, hay secretos que no conoces y la iglesia te los oculta. Pero no es así. Son solo cosas que aún no has leído. Y cuando ves la historia, lo bueno, lo malo, lo feo, entiendes que son personas corrientes tratando de hacer cosas extraordinarias. No es un cuento, es una historia real y podemos ser parte de ella. Siento que uno de los personajes que llegué a conocer mejor es José. Pude ver su progreso y cómo llegó a ser el profeta que fue. Cometió errores y aprendió de ellos. Se convirtió en la persona que necesitaba ser para dirigir la iglesia. Lo que me encantó del tomo 1 son las historias de las mujeres. Pasaron por tantas cosas que ni imaginamos. Como mujer me conmueven. Tener que dejar su casa cuando sus esposos están en el otro lado del mundo. Fue un ejemplo para mí ver lo fuertes que eran las mujeres en la iglesia. Y no siempre oímos sobre eso hasta tener este libro. Santos. En julio comenzaron a aparecer capítulos del tomo 2 en las revistas de la iglesia. También están disponibles en la sección Historia de la Iglesia de la Biblioteca del Evangelio. En la aplicación también hay videos de algunas de las historias del tomo 2. Pueden verlos mientras esperan. Echemos un vistazo a alguna de estas increíbles historias del tomo 2 de Santos. En 1843, cuando José Smith llama a Addison Pratt, Knowlton Hanks, Noah Rogers y Benjamin Groard a esta misión en el Pacífico, fue un hito en la historia de las misiones de los santos de los últimos días. Es con diferencia el viaje misional más largo en la historia de la iglesia hasta este momento. Mis antepasados fueron los primeros pioneros que recibieron a los misioneros. Ese es un legado que recibí de mis antepasados. Y es por eso que agradezco al Señor que enviara a los misioneros aquí, a Tubuai. Fui presidente de área en las islas del Pacífico de 1998 a 2001 y visité una de las islas en que estuvo Addison Pratt. Una muchacha de 17 o 18 años se paró y habló. Ella es la 7ª generación de miembros de su familia. Yo desciendo de pioneros. Soy la 5ª generación. Ella era la 7ª generación. Viven lejos, pero forman parte de la historia de la iglesia. El tomo 2 de Santos habla del primer templo que se construyó después de Nabú. Los santos de St. George vivían muy lejos de Salt Lake. Y Brigham Young dijo, les traeremos el templo aquí, construiremos un templo más pequeño que el de Salt Lake, y les traeremos las ordenanzas a donde ustedes viven. Así que tomaron roca volcánica negra cerca del sitio del templo y la golpearon contra el suelo con un cañón convertido en martinete. Y cuando el martinete rebotó 3 veces, supieron que el suelo era estable para poner los cimientos ahí. Si vivías en St. George, no importa cuán pobre fueras, donaste algo. Hay historias de miembros de la iglesia que donaron $1 porque era todo lo que tenían. Otras personas cosieron alfombras, alimentaron a los trabajadores, les hicieron ropa, o estaban ahí solo para apoyarlos. Estaban tan emocionados por este templo y de que el profeta estuviera ahí para dedicar el templo.
¿Se han preguntado cómo surgieron las organizaciones de la Iglesia? El tomo 2 de Santos cuenta la historia de Mary Isabella Horn y la fundación de las mujeres jóvenes. Cuando estaba por terminarse el ferrocarril, había mucha ambivalencia entre los santos. Era algo así como lo que sentimos hoy sobre Internet. Estamos entusiasmados por la tecnología y todas las oportunidades que brinda para aprender y conectarnos con el mundo. Pero al mismo tiempo reconocemos el potencial de esta autopista de la información para atraer todo tipo de influencias a nuestros hogares y nuestra vida. Esto preocupaba mucho a Brigham Young, así que llamó a Mary Isabella Horn a dirigir el movimiento por la moderación para arraigar a las mujeres en lo que realmente importaba. Y necesitaban que las mujeres jóvenes formaran parte de él. Si quieres que una cultura cambie, debes invitar a los jóvenes. Y las mujeres jóvenes cumplen una función vital en el cambio de la cultura. Santos cuenta historias conocidas, como las misiones en Europa, y otras que quizás no hayan oído antes, como que las mujeres del territorio de Utah fueron las primeras del país en votar. Historias inspiradoras, como el rescate de los carros de mano, o trágicas, como la masacre de Mountain Meadows. Al regresar, veremos por qué la Iglesia escribió Santos ahora de manera tan singular y transparente. El Elder LeGrand Curtis Jr. es el historiador y registrador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Preguntamos al Elder Curtis y a otros expertos por qué la Iglesia está escribiendo esta nueva narrativa. En la reunión misma donde se organizó la Iglesia en abril de 1830, el Señor dijo, se llevará entre vosotros una historia. Santos es la historia de personas normales tocadas por los cielos. Y si uno piensa en ello, ese es todo nuestro empeño. Aquí somos mortales, normales, pero tratamos de hacer lo que Dios desea que hagamos. Y al ver a José Smith, a M. Smith, a personas normales, hombres y mujeres, nos damos cuenta de cómo podemos servir a Dios ahora. En el pasado, al escribir la historia de la Iglesia, nos basamos en personas en puestos administrativos. Sus voces fueron presentadas y destacadas. En esta ocasión, al escribir la historia de la Iglesia, nos basamos en la gente común, en los héroes anónimos que quedaron excluidos al relatar la historia de la Iglesia de manera tradicional. En la década de 1860, Brigham Young aconsejó a los historiadores de la Iglesia escriban en estilo narrativo. Sabía, como todos sabemos, que necesitábamos historias de nuestro pasado para dar sentido a nuestro presente y orientarnos en el futuro. Viendo la maravillosa recepción que tuvo Santos, está claro que la idea de escribir una narración fue la correcta. Soy el editor literario y redactor principal de los tomos. Es decir, que soy el que se asegura de que las historias estén estructuradas de manera agradable y atractiva para los lectores. Y si quieren cautivar a un lector, en especial a alguien a quien no le gusta mucho la historia o que se desanima con la redacción académica, entonces la narrativa es lo mejor, porque a todos nos gusta un buen relato. Espero que los lectores de Santos se encuentren a sí mismos en la historia, que puedan conectar con los pioneros, con los primeros santos, con las personas que nos precedieron. A veces, al pensar en nuestra historia, es muy fácil concentrarnos en referentes como José o Brigham y pensar en esas figuras singulares e icónicas que se han convertido en personajes del tapiz de nuestra historia. Pero sucedieron muchas cosas más, incluso muy temprano en la historia de la Iglesia. Algunos de mis relatos favoritos del tomo 2 están casi al final del libro. Una mujer que me resultó fascinante se llamaba Lorena Larson. Era una mujer común y corriente, pero se enfrentó con mucha fe a los desafíos que surgieron cuando tuvo que vivir escondida. Pero ella también escribió de una manera muy honesta y apasionante, lo que la convirtió en un personaje estupendo porque pude usar sus palabras y emociones para contar su historia. Creo que los lectores realmente se identificarán con Lorena.
Santos es diferente a las historias anteriores producidas por la Iglesia porque tiene varias capas. La capa superior, la principal, es el texto narrativo. Ahí es donde la mayoría de la gente obtendrá la información. Pero sabemos que otras personas querrán profundizar en algún tema. Hemos escrito ensayos cortos vinculados a las notas al pie de página para más de 115 temas en el tomo 1, que ayudan a estudiar distintos temas en mayor profundidad. Desde el principio sabíamos que Santos debía traducirse y se ha escrito en 14 idiomas. También es global en las historias que cuenta. Hace falta un equipo para crear las herramientas, temas y recursos que conforman el Proyecto Santos. Ha tomado innumerables horas de investigación, edición y escritura. Críticos de Harvard a Hong Kong, de Brasil a Brigham City, brindaron valiosas ideas para que Santos llegara a los miembros de una religión global. Me encantó ser crítica literaria de Santos. Ha sido muy importante para mí por varias razones. Una de las cosas que Santos, el libro Santos, hace magníficamente es tomar una historia muy compleja y profundamente arraigada que se ha desarrollado a través de muchos estudios muy serios. Convierte estudios muy sofisticados en una narrativa atractiva y comprensible. La Presidencia General de la Primaria me dio la asignación y me pidió que la representara a leer el manuscrito. Al leer los tomos 1 y 2 de Santos, sentí una conexión con la historia. Me animó a sentir que yo formaba parte de algo más grande que yo misma. Como encargado de producción de Santos, una de mis responsabilidades es tomar las palabras de historiadores, editores y escritores y coordinar la labor de componerlas, ilustrarlas, encuadernarlas e imprimirlas, grabarlas en formato de audiolibro y ponerlas a disposición de los miembros y otras personas interesadas en nuestra historia. Fui el presentador del podcast de Santos, donde pude entrevistar a historiadores, escritores y autoridades generales para aprender más sobre esos temas. Para mí fue genial poder explorar esas cosas con un poco más de detalle y presentarlas a la audiencia de una manera divertida y atractiva. En el Proyecto Santos soy parte del equipo editorial. En la evolución del proyecto, el punto de partida son los historiadores que conocen los relatos y la historia. Y el equipo editorial tiene dos funciones. Primero, pulimos los relatos y los hacemos lo más legibles posible y también verificamos las fuentes. Nos aseguramos de que los historiadores y escritores entendieron todo bien. Mi trabajo es verificar la fuente, comprobar si es la mejor o si hay una versión mejor. Y normalmente la hay y suele haber una versión más original, desde una transcripción al manuscrito de un diario. Y recibo las páginas y me aseguro de que lo que está escrito en Santos está realmente en la página de la fuente real. Echemos un vistazo al proceso. Comencemos en la aplicación Biblioteca del Evangelio y hagamos clic en la sección Historia de la Iglesia. Luego vamos al tomo 1 de Santos. Digamos que estoy leyendo el capítulo 2, sobre la primera visión. Santos incluye todos los relatos conocidos de la primera visión, por lo que al leer puedo encontrar un detalle nuevo que no conocía. Hago clic en una nota al pie, la 15, por ejemplo, y hallo las fuentes que respaldan lo que está escrito. Si pulso en Nyborg Diario, 24 de mayo de 1844, me lleva al documento del sitio web Documentos de José Smith. Luego puedo volver atrás y hacer clic en Iglesias Cristianas de la época de José Smith. Eso me da más contexto. Santos también está disponible como audiolibro. Las personas de todo el mundo pueden escuchar Santos mientras viajan, se ejercitan o descansan. Conozcamos a los narradores. Mi función fue grabar el audio del audiolibro, junto con mi amiga Hillary. Los dos lo grabamos, y luego pudimos verlo y leerlo antes de que lo publicaran. Cada día que pasé en la cabina de grabación fue un privilegio. Comenzaba el día y la sesión orando para que pudiera dar vida a las personas y representarlas de una manera auténtica
que pudiera entender de verdad quiénes eran. Al hacerlo, creo que, en efecto, llegué a amarlas y a apreciar su contribución. Bien, ya conocen a los escritores y a los narradores. Conozcamos al artista responsable de la bella cubierta y las ilustraciones del libro. Mi función fue ser el ilustrador del proyecto. Hice todas las ilustraciones de las cubiertas, los mapas y las ilustraciones de los encabezamientos de los capítulos. El objetivo de este material fue mostrar el crecimiento mundial de la Iglesia con los templos como focos principales de la línea temporal. Y pensé, ¿no sería genial que pudiera crear un panorama de la historia de la Iglesia con todos los templos distribuidos por las ilustraciones? Creo que le da un cierto aspecto nostálgico, un cierto encanto atemporal con el que las personas pueden identificarse. Fue muy divertido resumir la esencia de un momento de la historia de la Iglesia con una sola imagen. Al regresar, el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles nos dirá por qué la Iglesia ha escrito esta nueva narrativa. Sigan con nosotros. ¿Sabían que las mujeres de Utah fueron las primeras en votar en los Estados Unidos? ¿Y que los indios Shoshones ayudaron a construir el templo de Logan, Utah? ¿Se preguntaron sobre las dificultades de la poligamia, tanto para la iglesia como para las familias que la vivían? Estos y otros relatos se incluyen en el tomo 2 de Santos, que se publicará próximamente. Un aspecto de la historia de la Iglesia que espero que los miembros de todo el mundo conozcan es que las mujeres de Utah fueron las primeras en ejercer el derecho al voto. ¿Por qué es importante? El sufragio es un ejemplo de mujeres tratadas como ciudadanas de pleno derecho. Mujeres que se consideran ciudadanas de pleno derecho y que se toman en serio el potencial que tienen para participar en la sociedad y mejorarla. A Sagwitch, nuestro jefe Shoshone, se le aparecieron 3 hombres en un sueño que le dijeron que había un Dios entre el pueblo mormón y que debía enviar a alguien a Salt Lake y ellos le dirían qué hacer. En pocas palabras, envió a un misionero de Ogden a nuestra tribu, en concreto al norte de Corrine, Utah, quien después de enseñarles el evangelio un par de días, convirtió y bautizó a 102 personas de nuestro pueblo en el río Bear. Una vez que nos unimos a la iglesia, fundaron Washakie para nosotros. Mi abuela me dijo que después de convertirse, nuestro pueblo ejerció una fe como la de un niño. Sé que pagábamos un diezmo íntegro. Dedicamos más de 1000 horas a la construcción del templo de Logan. Nuestra gente iba al templo a menudo y hacían la obra por los que fallecieron en el río Bear. Cuando anunciaron por primera vez que practicaban el matrimonio plural, estaban aquí en Utah relativamente aislados, por lo que la polémica tardó un tiempo en generarse. Pero en las siguientes décadas, el gobierno nacional aprobó una serie de leyes cada vez más punitivas contra el matrimonio plural y comenzó a aplicarlas de forma agresiva. En 1890, cuando el presidente Woodruff anunció el manifiesto que puso fin al matrimonio plural, se enfrentaron a una decisión simple. Si continuaban practicando el matrimonio plural, perderían los templos, porque el gobierno confiscaría las propiedades de la iglesia, entre ellas los templos. Eso interrumpiría la obra de salvación por los muertos. La verdad no es solo lo bueno, es lo bueno y lo malo. Como nos dice Doctrina y Convenios, la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. Podemos aprender de sucesos tan terribles como la masacre de Mountain Meadows. Algo que aprendí al estudiar ese tema es que cuando las personas se reunían en consejo y confiaban en la sabiduría colectiva, solían tomar buenas decisiones. Cuando desestimaban las decisiones del consejo y las tomaban de forma individual, a menudo tomaban malas decisiones. José Smith y los líderes de la iglesia que le siguieron han dicho que el fervor sin conocimiento no es una virtud, y creo que en el caso de Mountain Meadows se trató de personas fervorosas que intentaron actuar según ese sentimiento de fervor sin dar un paso atrás y reflexionar sobre si lo que hacían estaba bien o mal.
La Iglesia ha dado una nueva mirada a su propia historia, a lo dulce y lo amargo, a las tragedias y a los triunfos. Esta perspectiva nueva y atractiva ha llegado al corazón de los lectores de todo el mundo, tanto jóvenes como mayores. El tomo 2 de Santos termina con la dedicación del templo de Salt Lake. No quiero arruinarle el suspenso a nadie, pero es magnífico. Piensen en todos los desafíos que ocurrieron en este tomo, comenzando con la expulsión de los santos de Naboo y el viaje por las llanuras, y concluye en un gran punto culminante, con manifestaciones espirituales y regocijo cuando se termina el templo de Salt Lake tras 40 años de construcción. Espero que el resultado final sea un profundo aprecio por nuestros antepasados y los sacrificios y las dificultades que enfrentaron, y que eso nos faculte como pueblo para enfrentar dificultades quizá diferentes, pero que pueden llegar a ser una bendición para nosotros y nos dé fuerzas y poder para superar los problemas actuales. La primera presidencia ha dicho: recordar el legado de fe, devoción y perseverancia que compartimos nos da perspectiva y fortaleza para enfrentar los retos de nuestra época. Santos nos ayuda a recordar. El tomo 1 se publicó hace apenas un año y desde cualquier punto de vista ya es un éxito. Ahora hay capítulos del tomo 2 disponibles en línea y en las revistas Ensign y Liahona. Si tienen preguntas sobre la historia de la Iglesia, o si buscan una historia cautivadora pero verdadera, estén atentos al tomo 2 de Santos a principios de 2020. ¡Buena lectura!